Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Médico con especialidad en medicina de rehabilitación. Me da mucho gusto que nos acompañe María del Rosario Hernández. ¿Cómo estás, María del Rosario? Bienvenida. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, igualmente. Doctora, hablan ustedes de higiene de la columna. Yo no se imagina ahí tallándole, ¿no? A la columna. Con el zacate de una vez. Con el zacate. ¿A qué te refieres cuando hablas de higiene de columna? Bueno, es un término que se utiliza a nivel de la medicina, pero es porque son las posturas correctas. Okay. Y esas posturas, yo como les digo a mis pacientes, no es porque a mí se me dé la gana, sí, sino no se te ocurrieron. Sino porque biomecánicamente cada parte de nuestro cuerpo tiene una función, inclusive por eso tiene una forma. Entonces, dependiendo de la forma que tiene, deberíamos de ocuparlo. Pero la verdad es que no sé en qué manera, en qué tiempo lo dejamos de hacer, que yo creo que es mucho por imitación, por comodidad, por moda, pero si observas a un niño chiquito, hace muy bien la higiene de columna cuando empieza a moverse y cuando empieza a caminar. Y precisamente en medida en cómo vamos creciendo, nuestro cuerpo se va acomodando y va teniendo las posturas correctas. Que la verdad es que actualmente en la revisión es dificilísimo encontrar a alguien con una postura correcta, porque precisamente... Ya sé, justo estaba hablando la doctora y yo así de, ay, ya me va a regañar, pierna cruzada, toda chueca. Toda chueca y luego, ¿por qué nos duele? Es correcto. ¿Cuál sería una buena postura? Bueno, la definición de postura correcta es cuando tenemos un ahorro de energía y estamos ocupando de manera óptica todo nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Esa es la definición. Entonces, una postura... tenemos también algo importantísimo en este sentido, que es el centro de gravedad. Si tú estás muy alto, muy bajito, embarazada, te pones tacones, todo eso modifica tu centro de gravedad. Claro. Entonces, para tener un buen centro de gravedad es que tomamos la postura. Okay. Lo mismo pasa, y les digo, es increíble cómo te puedes lastimar este dedito y cambiar tu postura. De la mano, claro. Porque por estar cuidando el dedo que te duele y todo, modificas, contracturas, te giras. ¿Me explico? Oye, se va adaptando el cuerpo. Que se lastimas un hombro. Me platicaron el primo de un amigo. Se lastimó el hombro derecho y no lo podía subir, el manguito y no sé qué. Exacto. Y después le empezó a doler el izquierdo. Y yo decía, pues si la lastimada fue acá, ¿por qué te duele el otro? Cuéntame. Porque precisamente nos movemos por un sistema de fuerzas, de ahí entra la física, ¿de acuerdo? Que vimos desde primaria y secundaria. La que reprobamos, acuérdate. Hay un equilibrio, algo que se me hace así un poquito didáctico de explicarles. Por favor. Es, imagínate el mastín de un barco y que tiene velas de los dos lados. Sí. Para permitir el movimiento, una tiene que ceder y otra tiene que jalar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, esa es la explicación a lo que tú me preguntabas del hombro. Mientras tú estés cuidando una, desde que estás forzando más otra, hasta lo estás estirando y lo estás ocupando chueco. Entonces, pasa con la rodilla y pasa con todo el cuerpo. ¿Qué tendríamos que hacer, Rosario? Pues para empezar, sí conocernos. Sí. Ustedes me pueden corregir, pero bueno, como les digo, yo ya estoy viejita. Ay, cálmate. Yo recuerdo, no sé ustedes, pero yo recuerdo que en el kinder fue un dentista enseñarnos cómo lavarnos los dientes. Sí. ¿De acuerdo? Ajá. Así lo deberíamos de hacer con la higiene de columna. Los dientes de arriba se cepillan. Deberíamos de conocer cuáles son las curvas normales, que por ahí también traje una imagen, y cómo se van formando, y en base a eso, cómo cuidarnos para no lastimarnos o porque no también, forzarnos. Exacto, hay muchas cosas que de manera cotidiana hacemos y hacemos mal. Todo. Desde la postura de estar sentadas, de la postura de estar acostadas, cuando nos ponemos de ladito a la hora de acostarnos y no tenemos realmente la manera de Eso acomodarnos. es la higiene de columna, eso es. Okay. O sea, ¿cuáles son las posturas correctas para tu día a día? Y parece que no, pero mínimo una vez o dos veces al día te paras de la cama y te sientas, y a veces lo hacemos mal. Sí. Te lavas los dientes, ya les dije, Sí. porque si somos muy altas o muy chaparritas, nos agachamos y esa semiflexión de la columna forzada es por eso que la causa número 1 también de consulta es la lumbalgia, que es el dolor lumbar. O sea, todos en alguna etapa de nuestra vida es probable que nos duela porque no lo ocupamos de manera correcta. Es que ahorita pensé en la lavada de dientes, digo, Todo. soy chaparra, pero de todas maneras Te agachas. estás en contra de tu naturaleza, de tu equilibrio. Entonces, por eso, o si el vasito y aquí,
O sea, subir el vasito para nuestros amigos de radio, describir un poquito, es subir el vaso a la altura de la barbilla. Estando parada se derecha. ve feo, pero lo ideal es que te pongas como si estuvieras en sentadilla. O sea, hacerte un poquito para atrás y es que en vez de agacharte al frente, de hecho esa es la postura correcta para agacharnos, agarrar cosas, es con genuflexión, que es la sentadilla, no al frente. De hecho, biomecánicamente hablando, a la hora que nosotros nos hacemos al frente, ni siquiera es la columna la que nos permite, pero sí apachurramos. Y lo que permite realmente la flexión es la cadera. Luego andamos pellizcando discos. Exacto. O sea, lo que pasa es eso, que a la hora que tú te agachas, ¡pum!, aumenta la presión posterior y es por eso que se hacen las hernias de disco hacia atrás cuando cargas mal, cuando cargas de más. Es lo que te decía, no solo te agachas y cargas un garrafón y ahí te encargas. O al nieto. Increíble. Al nieto. Al nieto que dice, ay, lo voy a cargar también. En el gimnasio. O sea, mucha gente joven es porque lo hacen mal. Inclusive hasta les digo, hay espejos para que veas cuál es tu postura. Sí, no es para las selfies, señores. No son las fotografías, es para que te para veas. estar viendo el vecino. Y los cinturones para cargar, también por eso tienen su razón de ser, o las fajas para cargar en el trabajo, que a veces los ves que andan trabajando, pero la traen suelta, la traen como si fuera chaleco y andan así cargando. No, como la gabardina de Cantinflas. Hay que traerla puesta para entonces sí cargar. Y en verdad todo eso se llama higiene de columna y tiene su motivo y su razón de ser. Y algo bien interesante, gracias a Dios ya tengo 25 años como médico de rehabilitación, entonces en ese sentido yo he visto, y ustedes también me pueden corregir, pero hace 25 años era muy común que después de los 50 empezáramos con el dolor. Ahorita, con la pandemia, he tenido chiquitos de 12, 9 años con dolor lumbar que no se les quita. ¿Qué es, doctor? ¿El celular? Celular, posturas, encierro, falta de ejercicio. O sea, el celular que trae pero sabes que ahorita que mencionó la doctora pandemia, hubo mucha gente, chavos y personas adultas que se quedaban en la cama haciendo su trabajo para poder estar en la computadora. Todos chuecos, pues si la cama es para dormir, no es para que te pongas a ver cosas en la computadora. Exactamente. Luego las laptops. O sea, las laptops con la higiene de columna no son adecuadas. ¿Por qué? Porque debes de tener tu vista de frente y tu derechita. Si ya estás así, o ya estás así, hacia o abajo, mucho hacia menos arriba, así, ya no estás con higiene de columna, ¿de acuerdo? O sea, una buena idea sería para las personas que trabajan con la computadora, con el laptop, ponerla a la altura de los ojos, o sea, subirla con libros, con lo que quiera, una mesita. De hecho, les digo, yo creo que a todo el mundo nos da miedo ir a Hacienda, pero ya saben, tuve que ir a renovar mi fiel aquí, y la verdad es que aplaudí que todas están con laptops, pero las laptops están en alto y tienen su extensión para el teclado acá abajo. Ay, qué bueno. Excelente, eso es muy bueno, porque ellos están todo el tiempo ahí, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ellos y ellas los que trabajan en la oficina. Es que se convierte en un problema de salud pública, porque además te lastimas la columna y tienes que ir a hospitales y a veces caes en ahí en la imagen que hay ahorita me parece súper importante ver cuáles son las curvas normales, porque todos tenemos que tener curvas normales. Y también ahí está la... ¿es normal? Sí, es lo normal. Postura, o sea, tenemos que tener una curvita en el cuello, que es la que casi siempre cuando nos esguinzamos el cuello se rectifica y todo el mundo dice, es que traigo el cuello. Es eso, que de ser una C se vuelve una L. Después en la torácica también, la lumbar y la sacra. La torácica, perdón que interrumpa para nuestros amigos de radio, ¿sería como la jorobita? Exacto. Okay. Es toda la espalda parte de atrás. Y lo interesante y lo que pasa cuando no tenemos higiene de columna es que si modificas una, modificas todas. Sí, claro. Entonces, imagínense a alguien embarazada que entonces tiene que cargar más de acá, entonces se tiene que echar para atrás y por eso hasta abrimos los pies al caminar. Como patito. O sea, todo se modifica con una mala postura. Ahorita que mencionas el embarazo, cuando nace el bebé, pasa el embarazo, deberíamos de regresar a la postura correcta o luego nos quedamos caminando hacia atrás. No, sí regresamos. De hecho, es una verdadera... Bueno, yo amo el cuerpo. Sí. A mí muchas veces en el transcurso de mi vida me han preguntado ¿por qué estudiaste medicina? Y la verdad yo les digo, fue por saber. O sea, yo me preguntaba desde chiquita, ¿cómo vemos? ¿Por qué me duele? ¿Por qué vemos? ¿O por qué? Entonces yo me acuerdo mucho, ¿y por qué tengo que comer? O sea, todo ese tipo de cosas me llevó a saber cómo funcionamos y no lo sé todavía, de hecho nadie lo sabe. Somos una verdadera maravilla, que todo, de verdad todo, y no importa la edad, no importa inclusive los diagnósticos, se pueden mejorar, ¿de acuerdo? Todo. En eso sí,
les digo porque yo, y tengo libros de cuando yo estaba estudiando hace 30 años medicina, que decían, si a los 6 meses no recuperaste, ya te quedaste, así. Okay. Y así lo decían, pero gracias a Dios, no. Gracias a Dios, yo les digo, y he evolucionado, y eso es para una prueba, ahora sí que nada más hay que volvernos bien observadores. Hay personas que sufren por sí las parálisis faciales, que antes la gente se quedaba con la cara chueca toda la vida. Y ahora ya lo vemos que no, precisamente por eso, porque tenemos todo, de verdad tenemos todo, nada más hay que saber encauzar el cuerpo y el cuerpo se regenera. Lo mismo las posturas. Una maravilla. Doctora María del Rosario Hernández nos está dando unas clases de cómo subirte y bajarte del auto, cómo manejar, cómo subir escaleras, cómo dormir. Por favor, coméntanos. No, pues vuelvo a nacer, doctora, ¿o cómo le hago? Porque ya de todo lo he hecho mal. Es que, ¿sabes qué? Quieres como verte bien, y por verte bien te pones unos tacones de agujas que no se ven. De mí no vas a estar hablando. No, si la que lo trae soy yo. Unos taconzotes, no plataforma, que tú de ahorita nos decías, si tienes plataforma pueden ser plataformas, porque eso te ayuda con la altura. Claro. O sea, que esté lo alto de la plataforma más tu tacón, le restas lo de la plataforma y realmente son los 4 centímetros que vamos a ver que está permitido. Tu cuerpo compensa de 2 a 4 centímetros, o hasta 5. Pero más o menos, también ese es el punto. Los flats tampoco son buenos. A mí no me acomodan los flats, me de hecho, duele te el puede chamorro. doler. Exacto, estiras de más y te contracturas. ¿Los tenis? Y duele. Actualmente ya hay muchos tenis también con plataformas o que tengan para quitar impacto, que tengan abajo como taconcito. Esos son buenísimos. Ya. ¿Se acuerdan que también, y son buenos los suecos, por la forma que tiene el zapato sueco, te permite dar el paso? Me caía. Pero era cuestión de que te acostumbras a él. Pero bueno, esa forma también te ayuda cuando caminas mucho, porque el pie tenemos que hacer unas posturas adecuadas, que es dar el paso, tiene que caer el talón, tiene que ser pie sobre lo plano y después la punta. Entonces, ese tipo de calzado te lo permite. Pero en la planta del pie hasta se siente rico cuando tienes una levantadita, una jorobita el zapato. Exactamente. Entonces no se te estira tanto la planta del pie. Y no vienen las fascitis, ni el dolor en el talón, ni nada de eso. Entonces es bien, todo eso es postura, de verdad, todo es postura. Y todo es prevenible. A ver, aquí tenemos. Ahí ve cómo te debes de acostar. Higiene de columna para dormir y acostarnos. Eso es como pararte y como no. Entonces debes de ser de lado, lo que les decía, hacer de anterior a posterior no es bueno, de lado sí, ¿de acuerdo? Luego hasta tratamos de agarrar impulso, ¿no? 1, 2, 3, vámonos, a ver, ya me paré. Ya forzaste, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ser de ladito siempre. O sea, para levantarnos, si estamos boca arriba, para empezar no hay que estar boca arriba, hay que estar de lado. Lo ideal. Nos ponemos de lado y si no nos rodamos. Y te levantas de lado. Y te levantas, porque además hasta te puedes ayudar con la mano. Y es con lo mismo para acostarte. Te debes de sentar y dejarte caer de ladito y ya te acomodas. Si vas a leer o estás viendo una televisión y vas a estar boca arriba, deberíamos de poner una almohadita abajo de las rodillas para tener semiflexión de rodillas y precisamente lo que decías, relajar toda la parte posterior que en tu día a día al andar de pie lo estás estirando. De los niños, las mochilas, o sea, a veces... Y las mujeres con las bolsas también. Así, en vez de, te vas de lado a veces, y precisamente por eso se hacen las escoliosis. La escoliosis es cuando ves de frente a la columna, debería de estar recta. Y la mayoría de las personas tenemos, aunque sea mínima, pero tenemos. ¿Por qué? Porque en algún momento de nuestra vida cargamos mal, nos sentamos mal, o tuvimos inclusive un accidente, ¿no? Que ya les comenté, puede ser en la mano, pero que eso me ocasiona una escoliosis, sí, porque mucho tiempo anduve con una férula y todo y andaba de lado. ¿De acuerdo? Chueca. O los, ¿cómo se llaman? Latigazos del coche que el cuello se pegan por atrás. También te perjudica toda la columna. Qué bueno que mencionaste eso porque es algo que es muy frecuente. Que vemos en la consulta, que se cuenta, amanecí y me dolió. ¿Qué te pasó? Nada, no hice nada. Y resulta que 3 días antes, o fue latigazo, no, es que no choqué, nada más enfrené porque ya estaba ahí el tope, ¿no? O esas de que vamos caminando y que el adoquín está chueco, entonces tampoco te caes, pero sí como que resbalas y ese esfuerzo que haces para no caerte, 3-4 días te puede doler. Y a veces no sabemos por qué. La manera de cargar, les comentaba. Los estiramientos entonces sí son importantes. Importantísimos. Estirarnos.
movernos de manera adecuada, conocer que no debemos de hacer la flexión anterior, por decir, como se ve en la imagen, si yo me quiero agachar por algo, debo de hacer una sentadilla, pegarla a mi cuerpo y levantarme, no hacer este palanqueo, el objeto a nuestro cuerpo. que es donde nos vamos dañando ligamentos y nos vamos dañando luego discos. La ciática, que también no está tan Doctora padre. María del Rosario Hernández, muchísimas gracias. ¿En dónde te podemos localizar? Bueno, en mi celular es el 442-342-6638. Otra vez, por teléfono favor, 442-342-6638. Y el teléfono para citas del consultorio es el 442-214-9127. Y pues más redes que ahí ya las pueden ver porque no me las sé. Medicina de rehabilitación. Exacto. Así se llama, así te encontramos. Tengo 3 áreas ya probablemente. Sí. Una es en el Hospital Médica, Star Médica, en el piso 7, consultorio 711. Otra es en Lomas de Casablanca y Centro Sur también. Ahí son las terapias de rehabilitación. Tenemos áreas de ¡Ay, qué rehabilitación, maravilla! trabajamos un equipo, somos más médicos y también fisioterapeutas. Y me encanta que estamos hablando con médicos que conocen pues el cuerpo humano. Sí. Exacto. Muchísimas gracias. Te agradecemos Gracias, mucho. doctora. Y nosotros continuamos con este tema de los muertos, que estamos, pues en plena temporada. ¿Por qué dejamos de hablar de nuestros muertos? Berta Estela Díaz está con nosotros. Yo digo que mientras hablemos de los muertos, de nuestros muertos, no están tan muertos. Efectivamente. Andaban de parranda. Están presentes. Los haces vienen. presentes con el recuerdo. Por supuesto, Claro. chicas, buenos Bienvenida, días. Berta, ¿cómo Muchas estás? gracias, me encanta esta introducción, mis queridas, porque ya vienen unas fechas muy importantes en México y en Querétaro. Las ofrendas, la manera de portarnos, de disfrazarnos, de utilizar cosas interesantes en estos días, es una manera de traer al recuerdo a nuestros muertos. Y tienes mucha razón, mi querida Amelia. Cuando hablamos de ellos, los convertimos en amigos, nos volvemos cercanos a ellos, los incluimos en la familia, ya no andan ahí como volando y es mucho más acogedor para el corazón hablar de la gente que ha partido. Esto es definitivo. Hasta les platicas, bueno, yo Claro, les platicamos. Fíjate ¿Cómo que eso ves, es muy mamá? bonito. ¿Hago esto o Ay, no hago sí. esto? ¿Qué harías? ¿Tú ¿Sabes qué qué? dices? Exacto. ¿Tú qué harías, mamá, papá? O estoy angustiado por algo que me está Ajá, pasando. échame Me lo la mano. imagino junto a mí. Le pido que me acompañe. Hablamos con ellos constantemente y eso me hace sentir mucho mejor, ¿no? Ahora, ¿por qué dejamos de hablar de ellos, no? Bueno, pues el principal motivo, mis queridas, es por dolor. Me duele hablar de la muerte de alguien, me duele hablar de mi mamá que falleció hace un año, hace 10, hace 15, no importa, me duele y entonces ya no lo comento, ya no lo comparto. Bueno, eso puede ser un poco de evasión, porque el dolor ahí está, pero lo interesante es, y ahora para los televidentes y radioescuchas que están con nosotros en estas fechas de muertos, ¿por qué no hablar de ellos? ¿Por qué no acercarme con mis amigos, con mis amigas, mis hijos que a lo mejor no conocieron a sus abuelos? Vénganse para acá, vamos a platicar de estos difuntos que acabo de poner en la ofrenda. Claro. Eso es hermoso, ¿no? ¿Por qué otra razón dejo de hablar de ellos? Por vergüenza. Imagínense que yo haya estado muy encariñada con mi abuelita, pero era la suegra de mi mamá y a mi mamá no le caía bien. Entonces, cuando mi abuela muere, pues yo calladita. Aunque me duele no se vaya mucho, a enojar mi mamá. no se vaya a enojar mi mamá. ¿Y entonces mi dolor aquí me dónde quedo, quedó? mi dolor no lo menciono, me lo guardo. Y ya hemos hablado aquí que esos dolores guardados después vuelven a salir, pero por lo pronto ya quedó bien. Mi mamá no se enoja. Fíjate, Berta Estela, ahorita me estaba acordando, hace muchos años, 30 o más, un señor mayor para aquellos tiempos, ahorita a lo mejor tendría 90, dijo, en la casa siempre se habló de la familia de mi papá porque era de origen español, pero de mi mamá, que era de origen indígena, nunca se habló. Entonces también a veces hay una parte como de vergüenza. Claro, eso Son tus pasa. raíces, es Son tu nuestras madre. raíces, pero lo negamos. Pero lo negamos. Y cuando ha habido estos temas de que algo hizo algún difunto que me avergonzó, que me apenó, que me dio miedo, se deja de hablar de ello, pero a lo mejor las otras personas lo vieron de otra manera, lo amaron, quisieron estar cerca de él o de ella, pero chitón, nadie dice nada. Y entonces imagínate. ¿Y cómo nada poder más. integrarlos si toda la vida los hemos mantenido Pues ahí qué en interesante silencio? pregunta, fíjate, ahí por ejemplo esto, cuando yo me doy cuenta de que mis raíces son de 2 lugares, ¿verdad? Pero de mi mamá nunca se ha hablado por vergüenza, porque se fue, por lo que tú quieras, empezar a hablar de, ¿sabes qué? Empezar a hacer preguntas. A veces nos da miedo, porque si yo me acerco a mi papá o a mi abuela para preguntarles sobre mis antepasados, sobre todo gente tan cercana, ellos guardan silencio.
No, pues luego vemos, después te platicamos. O la frase, de esa persona no se habla. Como en la película Encanto de tenemos que hablar de no me acuerdo quién, pues no tenemos que hablar de él. Bueno, podemos empezar a preguntar. Otra cosa que siempre se deja en terapia, por ejemplo, es hacer el árbol genealógico. Sí. Una duda surge siempre. ¿Y si no sé de mi abuelito, qué hago? Pues tú dibujas ahí la figura, porque aunque no sepas ni su nombre, esa persona estuvo allí, hubo un abuelito para que diera luz a tu mamá o a tu papá y entonces pudieras llegar tú. Que sin él no estarías aquí. ¿Verdad? Entonces, Nada más por eso. Entonces yo lo hago en una hojita, se sugiere en una hoja grande para poder incluir a todos y poco a poco vas buscando información, porque si no, pues esos nombres se van perdiendo. Yo fíjense, tengo consultantes que les pregunto, ¿tu abuelo cómo se llamaba? No sabes. sé. Sí, claro, nunca se habla de ¿A los ellos. cuántos años falleció? No sé. tengo idea. ¿Y de qué falleció? Menos. El abuelo. Y estamos hablando de que este hombre hablaba del papá de su papá. Entonces ahí una tenemos generación una no tan generación, lejana. ¿no? Claro. Los bisabuelos a veces sí no sabemos, tatarabuelos menos, pero los abuelos, ojalá pudiéramos informarnos. Y que ¿no? también, Claro. y ahorita que mencionabas el hacer estas preguntas, indagar un poco, hay veces que sí existe, como mencionas, esta etapa en la que dicen los familiares, no quiero hablar de él, no me interesa, pero también podemos abrir la posibilidad de que por fin se pueda hablar de alguien. Claro. Lo digo tal cual, el hecho, pues ahora que fallece mi abuelito, hablo con mi tía, le pregunto y hubo muchas cosas que siento que para ella pudo haber sido también sanador y sacar información que no se había podido hablar anteriormente. Fíjate, qué bueno que dices esto. ¿Qué creen? Que cuando muere alguien, la familia piensa que esa persona ya no se tiene que mencionar. ¿Por qué? Porque no quiero ser invasivo o no quiero lastimar, por ejemplo, a mi tía, ¿no? Mejor, ya falleció mi abuelito, no digo nada. Pero ¿qué creen? A veces cuando hago preguntas o cuando yo expreso, ay, híjole, ¿cómo extraño a mi abuelito? ¿Cómo me gustaría que estuviera aquí? Alguien de la familia ahí se destapa. Sí. Ay, a mí también. ¿Qué crees? Qué bueno que... Me lo ha pasado, ¿eh? Qué bueno que lo dices porque yo lo he extrañado tanto, pero como nadie dice nada en la casa, yo tampoco digo nada. Sí. Pasa mucho con los niños. Al niño no se le explica qué es lo que pasa. Se le dicen cosas como, se quedó dormido, se fue al cielo, mira, se fue a otro país, está viajando. Y el niño empieza a maquinar ideas de, ¿y cómo podré conseguir una escalera para llegar al cielo? ¿O cómo sale el tren para ver a mi mamá? O sea, son cosas que de verdad hay que puntualizar y decirlo, porque si no pasa esto. Ahora, ¿por qué dejamos de hablar también? Porque me da pena. Bueno, imagínense que ustedes son mis amigas que lo son en el café que siempre nos echamos, ¿verdad? Bueno, y yo llego y acabo de perder a alguien, ¿no? Y ustedes en el mejor afán de ayudarme y de compartir cosas lindas, pues me preguntan otras cosas. ¿Cómo va la escuela? ¿Cómo están los hijos? Para distraer. Para distraerme. Pero yo traigo aquí en el buche, ¿no? Y El yo nudo no en la puedo garganta, hablar, ¿no? ¿verdad? Y me voy a mi casa y me regreso. Ay, vi a Ara y Amelia y era el mejor lugar para decir, pero me dio pena decir. Y a ustedes a lo mejor les dio pena preguntar. Y entonces entre pena y pena, pues ya no se hace nada. Mejor es como en esos círculos seguros. ¿Qué decir? ¿Qué quiero hablar de mi mamá. ¿Qué crees, Amelia? Ahora, fíjate, mi mamá tiene 3 meses de fallecida, estoy aquí. Pero quiero si hablar tú de no ella. lo dices, las amigas, ¿qué tendríamos que decir? Fíjate, Porque qué buena este tema lo hemos pregunta. estado hablando y dicen, es Sí. que no sé qué decir cuando se muere alguien. Claro. Fíjate que es una gran pregunta también, Ame, y que vale la pena entre amigos, entre esos círculos cercanos, ¿cómo vas? ¿Cómo te has sentido? Cuéntame, ¿cómo va la cosa? Esa pregunta puede ser una pregunta detonadora y me parece muy, muy respetuosa porque no estoy hurgando. A ver, cuéntame, ¿qué me quieres contar? ¿Quieres hablar de tu mamá? Por ejemplo, en un lugar seguro, en un lugar cerrado, donde podamos, y a lo mejor ahí tocamos y abrimos la posibilidad de que mi amiga suelte todo lo que tiene atorado. Tampoco en un lugar público. Si No, ya te fuiste fíjate, a tomar el café el al café, restaurante, en el restaurante no te claro. vas a Y poner que no a platicar sé, de eso. es ¿verdad? que hay personas que no son muy Sí, muy oportunas, que prudentes. no sea una pregunta con morbo, ¿no? Ay, sí. Y sufrió mucho. y Ay, que, no, o sea, por favor. ¿Cómo te sientes? Que es ¿Cómo totalmente estás? diferente. Claro. Cuando tú preguntas cómo estás, generalmente la respuesta es bien. Ajá. Pero cuando preguntas aún con los hijos, ¿cómo te sientes? es diferente, ¿quieres saber qué claro. estoy sintiendo? Déjame ver qué estoy sintiendo. Ay, sí, y eso, fíjate, ya esa pregunta de cómo vas o cómo te sientes, seguida de un silencio, pues la persona le da chance como, ay, pues sabes que si estamos en confianza, yo aquí en confianza, no, pues suelto lo que me pasa y les digo cómo estoy, es una gran ayuda. Ahora, si de plano vemos que yo no puedo hablar porque me da pena, porque siento vergüenza, está el espacio terapéutico. El asunto es de verdad hacer notar hoy, muchachas, que estos días que vienen, que son los muertos que a mí me fascinan, es la oportunidad
de abrir lo que no se ha abierto en todo el año. A lo mejor tengo un muerto que perdí en este año, bueno, por ahí la tradición dice que todavía no llega, ¿verdad?, a visitarnos, pero a lo mejor yo le puedo poner una veladora y rezar por él y orar por él y pensar, juntar a mis amigos, o yo de repente recomiendo mucho a mis pacientes, haz los famosos soliloquios, habla tú solo, ¿no? Platica con esa persona, menciónala en los lugares importantes, porque si no, aparte de que se van quedando en el olvido, tú mismo guardas cosas que vale la pena soltar, explicar, expresar a la gente que tenemos, vale muchísimo la pena. Hablar de los muertos será siempre reconciliador, será pacificador, será ponerme como en tranquilidad con estas cosas que estoy viviendo. Eso es definitivo. Y para los niños me parece que es maravilloso que les podamos contar quiénes fueron sus antepasados. Claro. Este es mi abuelo, este es mi papá. ¿Quieres conocer a mi papá? Porque a veces no saben de dónde salen, ¿no? Si hay papá o no hay papá o no hay abuelo. Exacto. Este es mi papá y fíjate que nació en tal lugar, hizo tal cosa, trabajaba vendiendo, no, qué sé yo. Sí. O sea, traer el recuerdo y que nuestros hijos y nietos sepan de dónde vienen, porque finalmente es su historia. Origen. Claro. Eso es bien bonito y es muy sanador, como decía Ara hace un ratito. Sí. Si yo no hablo de mi papá, pues entonces yo me quedo aquí guardando, ¿no? Pero si mis hijos tampoco lo conocieron, pues es así como, ¿de dónde vendré, no? ¿De dónde viene mi mamá? Casi entonces como sí de se mueren bien muertos. ¿Verdad? Se quedan ahí perdidos. Bien muertos. Y es doloroso. Hay que traerlos. Hay que traerlos. Fíjate, otra razón por la que dejamos de hablar es porque generalmente vivimos como en una cultura que le teme mucho hablar de estos temas, como que siente, no quiero hablar de eso, mejor, híjole, todavía está triste porque se le murió la mamá, ¿no? Ándale, ya pasaron 6 meses. A otra cosa, vamos a salir, vamos a hacer la vida. Espérate. Y tú dices, espérame tantito, sí que tengo que salir. ¿Sabes qué otras muertes calma. creo, Berta, que se quedan en el olvido? Los bebecitos que no nacieron. Ay, sí, de esos no se habla. No se habla. Ni siquiera se cuentan. Los abortos que se tuvieron que realizar, cosas que se quedan igual en secreto y en silencio en la familia y que quien lo haya pasado como mamá, evidentemente es una gran pérdida. Por supuesto, y fíjate que eso también es interesante. ¿Por qué no se habla de los bebés? Porque duele mucho. Fíjate, a veces es como dicen, como pasaron solamente 2 meses, pues ni estaba yo ilusionada. Ay, pero qué mujer de verdad no se ilusiona, no se emociona. Hacemos toda una historia y resulta que no se logra. Híjole, es un dolor terrible, pero no se comenta igual porque me da pena, o bien porque la gente que está a mi alrededor me va a decir, ay, ni era un bebé, ¿para qué haces tanto drama? No, pues sí. No, entonces, es que córrele a esa gente, ¿verdad? Sí. Esos comentarios inoportunos, pero hay que correrle a la gente. En los velorios te los dicen cuando estás en el hospital. Ya está mejor. Ya está descansando. Tú pues sí, y tú aquí con el alma rota. Sí. Fíjate que ese sería un tema muy bueno, platicar de qué sería bueno decir en los pésames, en los velorios, porque como tú dices, cuando no sabemos qué decir, no digas nada. No, y entonces cuentas el mejor chiste en el velorio. Claro, ¿no? puede ser, porque se suelta la tensión, claro. O me acerco y me ofrezco para lo que yo puedo. Oye, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Quieres que te traiga de comer? ¿Quieres que vaya a bolear tus zapatos porque sé que mañana vas a ir al entierro, pues no tienes que ponerte, ¿no? O te traigo un refresco. Y ya eso simplemente es como el apoyo moral, a veces hasta económico, para poder ayudar a las personas que están cerca de ti. El estar, ¿qué te traigo? Aquí estoy contigo, ¿cómo estás? Eso es suficiente de verdad en estos lugares. Las mascotas también actualmente fungen un espacio súper importante para las familias. Fíjense, este año RTQ está dedicando esa ofrenda a las mascotas, precisamente porque cuando muere una mascota, nosotros sabemos que depositamos en ellas muchísimo afecto. A lo mejor me la regaló mi mamá y es una perrita que me duró 20 años, bueno, no, 15. Entonces, cuando muere mi mamá, me duele, pero cuando muere la perrita que me dio mi mamá, bueno, yo siento que me deshago, porque me recuerda a mi madre y yo he depositado afecto ahí. Entonces, claro que vale la pena honrarlas. Hoy que es día 30, en esta semana se supone que llegaron el 27 por la noche. El 27 llegaron. Y además en RTQ está ahí esa ofrenda con el Xoloescuincle, que también es importante en la tradición mexicana. Es el perro que nos mueve del lugar de los vivos al lugar de los muertos. Yo le decía en la mañana a mi marido, trata bien a la mascota, porque si no, no te va a llevar del otro lado, ¿verdad? Te vaya a dejar ahí en el limbo. Nos va a dejar en el limbo y no se vale. Hay que tener también esto. De los perros también hay que hablar, de los gatitos, pero ahí también nos da pena. ¿Cómo voy a estar triste por un perro que se me murió ayer? Porque aparte pues también no es tan bien visto por todo mundo. Es como, ay, era un perro, no inventes. Era un gato, era un pez, ¿no? Pues siento feo, me da tristeza. Entonces, es que aquí lo interesante es, todos tenemos derecho a llorar por quien queramos, ¿no?
y obviamente por los muertos, por las personas que ya no están, por las mascotas, incluso por las cosas que ya no existen, vale la pena llorar y lamentarlos. Y además a respetar también, ¿no? Ay, sí, Que es respetemos importante. el dolor de todos. O sea, si a ti te duele que se murió tu pececito, pues claro, está bien. te duele y está Y lo bien. respeto y me uno a tu dolor. A lo mejor Claro. yo no le lloro al pececito, pero tú sí. Pero somos Claro. amigas y Respeto. me acompañas. Claro. por Hablemos supuesto. de ellos, pues abramos estos diques para que nos podamos sentir mejor. Perfecto. Muchísimas No, gracias, hombre, Berta. ¿Y gracias a dónde te ustedes. encontramos para Pues con consultas? muchísimo gusto en el 442-378-2016 y ahí en internet también en Vive Sanando, ahí nos encuentran con mucho gusto. Perfecto, pues de Muchas verdad gracias. muchísimas gracias, A Berta, por ustedes. estar aquí con nosotras y hablar de los muertos que luego Así es, no les hablemos ponemos de atención. ellos. Muchas gracias, excelente tema. Muchas gracias, te lo agradecemos mucho. Y bueno, tiene usted 50 años o más y necesita un dinerito extra. ¿Cómo generar ingresos? ¿Cómo aprender a ahorrar? Es un tema que al igual que los muertos tenemos que tocar porque muchas veces decimos, no, de dinero no se habla. ¿Y por qué no? Si te está haciendo falta, ¿no? A todo mundo. Entonces, ¿por qué no hablar de estos temas interesantes? ¿Tiene 50 años o más? Póngale atención a esta entrevista. Enrique Soto está con nosotros, él es mercadólogo y nos va a dar algunos tips, algunas buenas recomendaciones para que personas, para cuando lleguemos a los 50, bueno, pues generemos un poquito más de ingresos. ¿Cómo estás? Bienvenido, un gusto Enrique. tenerte aquí. Un gusto conocerte. Qué Un gusto amables. tenerte aquí. Gracias. A veces decimos, no, ya después de los 40 ya no te dan chamba. No, de los 50 mucho menos. Sí. Y hay Está- que vivir después de los 50 y hay que generar ingresos. Desde luego, desde luego. Estamos viviendo una situación particular, que como dices, pasando la frontera de los 50, las oportunidades laborales son escasas, ¿no? Y la competencia es muy fuerte. Sí. ¿Qué pasa? Que se están combinando diferentes factores que afectan directamente el retiro de las personas. Entonces, estos factores, por un lado, tienen que ver con escasez de oportunidades laborales, Sí. llegando a cierta edad. Por otro lado, ahora somos más longevos. Sí, Entonces, claro. hay comparativas que podemos consultar fácilmente que nos indican que antes quizá la expectativa de vida andaba alrededor de los 70 años. Ahora estamos arriba de los 85. Entonces, por un lado, nuestra capacidad para generar ingresos disminuye, es menor, no hay tantas oportunidades, pero ahora vivimos más. Ajá. Es cierto que somos más sanos, ok, está bien, pero también queremos vivir bien. Y hay un tercer factor que se combina en nuestro país con una baja cultura del ahorro. Es muy poca la gente que ahorra o que tiene un ahorro formal, llámese dinero en el banco, un plan de inversión, un seguro, o sea, cosas que protegen nuestro patrimonio en general. Entonces, en combinación, estas tres lo que hacen es afectar directamente pues, el recurso y el patrimonio de las personas que todavía están en esta década, entre los 50 y 60, y tienen necesidades muy claras, o sea, gastos incluso incrementales aún, ya sea con sus hijos o con ellos mismos. Salud, medicamentos. Desde luego. De hecho, pues la salud es uno de los principales rubros de gasto para las personas que llegan a los 60 y hacia arriba, es en lo que más gastan. Entonces, ¿qué pasa si yo ya no tengo una fuente de ingresos lo suficientemente sólida como antes, pero sigo teniendo estos gastos? ¿O más? O más. Y ahora no puedo cuidar de mi salud. Es una situación estresante. Entonces, hay una iniciativa que se llama Red de Valor 50 Plus, que es lo que estamos impulsando para regresarle a la gente que está en esta situación la posibilidad de construir un patrimonio y tener una alternativa digna, por supuesto legal, viable, para construir su plan de retiro. ¿Okay? ¿En qué consiste? ¿Red de Valor 50? Red de Valor 50 Plus. Así se llama la iniciativa. Okay. Entonces, no es limitativa a personas de 50, 60, 65 años. Puede o sea, ser cualquier desde persona, antes. sí, cualquier persona puede participar. El tema es lo siguiente, aquí nosotros le damos valor a la experiencia y a la red que estas personas tienen y que han construido a lo largo de décadas.
pero que por diferentes circunstancias, pues hoy su trabajo ya no les genera el suficiente ingreso o están desempleados. Más o menos para que nos demos una idea, personas en México entre 50 y 65 años desempleados, hay más de 350,000. ¿Okay? Ahora, de esas personas, solamente el 40% tiene alguna especie de plan de ahorro. Enrique, entonces, las personas que estemos interesadas, a ver, yo sí quiero más lana, ¿qué hago? Perfecto. Puedes estar en dos situaciones. Puedes estar con un empleo, pero necesitas más ingresos, tienes que cuidar tu trabajo actual. Puedes colaborar con Red de Valor 50 Plus sin dejar tu empleo, ¿ok? Esa es una opción. La otra es, pues, no tengo nada, trabajo. no tengo chamba, pues le meto, ¿no? ¿De qué manera colaboro? ¿Cómo colaboras? Lo que nosotros, repito, valoramos aquí, pues es esa experiencia y lo convertimos en oportunidad a través de la red de contactos que la gente tiene. Entonces, lo único que necesitan, porque esto es de cero inversión, es esa red de contactos y un teléfono, ¿no? Básicamente. ¿Con qué cuenta la gente que colabora con Red de Valor? Nosotros somos un despacho experto con más de 10 años de experiencia en soluciones patrimoniales, seguros, planes de inversión, estrategias fiscales, etcétera. Entonces, hay un entrenamiento muy básico que nosotros le damos a la gente que colabora con su red, porque es valiosísima, en donde les enseñamos a perfilar las personas, ese listado. Entonces, habrá gente que diga, bueno, a mí sí me interesa tener más ingresos, y lo que ponen es su red de contactos. El trabajo de a pie, por llamarlo de alguna manera, lo hace el despacho. Y por esa colaboración, nosotros compartimos el 50% de todas las comisiones que se generan. A ver, déjame ver si estoy entendiendo. Yo te paso mi red, o sea, mi directorio. Sí, que tiene que estar perfilado. Yo te entreno para que esté bien perfilado, sí. Ok. ¿Tú qué haces con ellos? ¿Les hablas? Sí, desde ¿Y les luego. vendes algo? Lo que ellos necesiten, nosotros estamos en el despacho preparados. O sea, no es un producto lo que tú estás vendiendo. No es producto. No. No es pirámide. No, por supuesto que no. Espérame tantito. ¿de No. qué se trata? Además, este es un negocio de confianza. El contacto que nosotros tenemos con tu red, va referenciado. Es decir, te estoy llamando, Juanito, de parte porque Ame me dio tu teléfono y la conversación va en torno a solucionar lo que tú necesitas. Oye, Enrique, pero a lo mejor Juanito va a hablarme y me va a decir, ¿por qué andas dando mi teléfono? No, eso es consultado. Ok, eso es yo le puedo decir a Juanito, ¿te puedo dar llamar? tu teléfono? Claro. Solo, como con mucha transparencia, No, ¿no? Porque a mí me hablas y me esto dices, es muy transparente. Ara te dio mi teléfono y voy con él y digo, Ara, ¿por qué andas dando mi teléfono? Y también va a haber gente que va a decir, yo no estoy de acuerdo, no des mi contacto. Claro. Está bien. El tema es que el recurso que vale muchísimo es la confianza que tú has generado en tu red. Entonces, eso es lo que tú estás aportando. Claro, tú estás utilizando los contactos que yo lo estamos poniendo a trabajar en tu favor y lo estamos monetizando. Sí. Y le vas a servir a ese contacto. Por supuesto, le voy a hacer ganar para todo el mundo. Para todos. Ya entendí. ¿Por qué? Porque no es un producto lo que vendemos, nosotros vendemos soluciones. Un servicio. Exactamente. Entonces, esto traducido en ingresos mensuales está de forma promediada en 20,000 pesos, ¿ok? Lo que una persona puede generar a través de estas actividades. Dependiendo de cuáles contactos cuántos tengas, contactos ¿no? tengas. Claro, por eso es que hay un entrenamiento y también debe haber una constancia, ¿no? Pero al final yo entiendo, lo que hemos visto es que la gente dice, bueno, yo tengo que cuidar mi trabajo, no puedo invertirle tiempo acá, pero le meto tiempo a la red, ¿ok? O sea, en ese perfilamiento. O hay gente que con el tiempo va viendo el flujo de dinero y dice, ya te escuché, Enrique, decir esto 50 veces, ya vi cómo opera, yo lo puedo hacer. Incluso lo puedo hacer mejor que tú. Ok, perfecto. Entonces, ahí otra vez hay una oportunidad laboral, ¿ok? En donde se pueden integrar. ¿Qué pasa, Enrique, con las personas que no tengan tanta red de apoyo o cero red de apoyo? No hay... Te sorprendería la cantidad de potencial que todos tenemos en nuestro celular. Claro, todos conocemos a quien quieras. Eso es parte del entrenamiento que nosotros damos. Porque mucha gente lo que dice es que yo soy cero sociable, yo no tengo amigos, yo nada más los teléfonos que tengo son de la familia. Yo te invitaría a que hiciéramos, solo por experimentar en nuestro teléfono, veas cuántos contactos tiene. Entonces, hablando de la ley de los grandes números, el 10% de esa gente te puede comprar. Seas donde seas, estés donde estés. Sí. Que te compra el servicio, digamos, ¿qué características debe tener? ¿Tiene que tener un ingreso
Todos tenemos intereses asegurables y de ahorro. Todos queremos proteger a nuestra familia, ¿ok? Todos queremos garantizar, de ser posible, la educación de nuestros hijos. Queremos cuidar nuestro patrimonio, nuestras casas, nuestros coches, nuestras empresas, ¿ok? La verdad es que los intereses asegurables son muchísimos, es un rango muy amplio. Ahí es en donde juega un papel bien importante el despacho que respalda. Ahora, hay algo que quiero mencionar. Esto abona a que la gente haya ahorrado o no, haya tenido una carrera laboral muy extensa o no, en la posibilidad en la que esté, incluso con posibilidad de trabajar sobre su modelo 40, si es que son afectos a la ley 73 o no, o si son de la ley 91. Esto les da la posibilidad de construir su propio retiro, otra vez. O sea, esto está enfocado en, ok, vas a generar ingresos, pero nosotros les vamos a ayudar a canalizar ese dinero para que puedan tener un retiro digno. Y ahí, para este tipo de capacitación, ingresar con ustedes como esta red, ¿a dónde y cómo podemos tener esta información? Tenemos bueno, desde luego ahora voy a dar mi número, pero tenemos un correo de contacto, que es contacto@reddevalor50plus, o bueno, 50 más.org. En Instagram es 50 plus completa la palabra. Es correcto. Red Valor 50 con número plus. Es correcto. Y ahí van a encontrar, en Instagram, van a encontrar un QR. Ok, para poder ingresar. Y viene la liga también. Entren ahí. Ahí la gente que esté interesada llena un cuestionario, ¿ok? En donde ellos también se pueden dar cuenta cómo es que se está perfilando y cómo va encaminado esta colaboración. Y bueno, con mucho gusto, en base a esa información, nosotros entramos en contacto con las personas. Perfecto. Y arrancamos. O sea, la verdad es que depende de qué tan rápido la gente lo quiera hacer. Nosotros estamos listos. Enrique Soto, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho esta ustedes. Plática. Y bueno, ¿de qué manera la medicina nuclear, que se oye así como de, espérame tantito, esto no es cierto que existe? Bueno, pues sí existe. ¿Y de qué manera el hospitalito, este hospital que, bueno, pues atiende a pequeñitos con cáncer, lo puede utilizar dentro de la oncología? Con esto continuamos. Buen día. Ya estamos de este lado con Juan Carlos Morales. Él es físico médico y sí, tal cual, viene a platicarnos el día de hoy acerca de la medicina nuclear en los tratamientos de estos pequeñitos con cáncer que se atienden en el Hospital Infantil Teletón Oncológico. Bienvenido, ¿cómo estamos, Juan Carlos? Muchas gracias. Agradecer la oportunidad de que nos brindan a su auditorio para dar difusión a este tipo de Al contrario, gracias por temas. venir y platicarnos de esto. De inicio, cuéntanos qué es esto de la medicina nuclear. Bueno, suena muy rimbombante, ¿verdad? Bueno, la medicina nuclear es una rama en la parte oncológica que puede y ofrece tratamientos a las personas principalmente con cáncer. Pues nosotros en el Hospital Infantil está principalmente dirigido a niños, pero pues todas las personas están abiertas a esto. La medicina nuclear lo que hace principalmente es utilizar material radioactivo en general y con eso adquirir imágenes, puedes dar tratamientos y puedes dar seguimientos a enfermedades pues derivadas del cáncer. Exactamente. Esto es reciente. ¿Cuánto tiempo lleva esta medicina? Y a lo mejor no sabíamos que se llamaba así. No es tan reciente. Okay. Ahorita se está dando un poquito más de auge. A conocer más por el nombre. Así es. Se dio mucha difusión, que justo eso es lo que ayuda. Y lo que sucede es que fue un tema que se empezó a abarcar como principalmente desde los años 90, empezando a utilizar equipos muy rudimentarios. Ahorita ya se empezaron a hacer investigaciones mundiales, científicos trabajan en esto, principalmente físicos y médicos, para poder implementar y crear nuevos, se les llama radiofármacos, con lo que se trabaja en medicina nuclear. ¿Y qué pasa con el tratamiento como tal? Si el pequeñito, justo ahorita tocando el tema del hito, está en este tratamiento, en este proceso, ¿cómo es que recibe esta terapia? Bueno, varía, o sea, es digamos un proceso. Primero pues viene la parte de la detección. Bueno, me gustaría hacer un paréntesis. La medicina nuclear se divide en 3 partes principalmente. Algo que se conoce como gamma cámaras, algo que se conoce como PET-CT y otra cosa que se conoce pues como terapia con radionúcleos. O sea, son como 3 divisiones dentro de esta misma zona.
¿Qué pasa? Pues tiene que haber un previo diagnóstico por parte de un oncólogo, por parte de su médico tratante, y después de ahí lo dirigen hacia una zona que se llama radioterapia, le dan la terapia y posteriormente se da el seguimiento con estos radiofármacos en medicina nuclear. Okay. Las terapias de que se dan aquí, es muy difícil que se las den a niños por la cantidad de radiación que se exponen, pero estas están abiertas a todo público, o sea, principalmente adultos mayores, o sea, adultos pues generales. Exactamente, adultos y evidentemente también eso es importante que se sepa, que dentro del Hospital Ito no nada más se hace la atención a los menores. Justo. Se puede ir como parte externa, evidentemente no nos estaríamos quedando hospitalizados en este hospital como tal, pero sí llevar el tratamiento. Sí, eso justamente también es algo que bueno que menciona. Mucha gente piensa que a lo mejor por tratarse de un hospital infantil, pues claro, es solamente exclusivo, niños. Ajá, y más pues de Teletón. Entonces, en este caso, pues mencionar que está abierto a todo público, lo mencionó perfectamente, no hay necesidad de internarse, si no cuenta el hospital con una zona de hospitalización para adultos, pero sí hay como una terapia ambulante, por así decirlo, o procedimientos ambulantes. Exactamente. ¿Y qué tendríamos que hacer en este caso que no somos niños, que efectivamente no nos vamos a quedar hospitalizados ahí con ustedes, pero queremos recibir este tipo de tratamientos? ¿Hay algunos requisitos en particular que debamos de llenar? Pues principalmente llevan como solicitudes. Haga de cuenta que es como un tipo laboratorio, por así decirlo. Usted llega con una solicitud, le brindan información ahí digamos en atención a clientes. Sí. Y con esto pues ya lo canalizan a la zona donde usted tenga que llegar. También pues muchas veces por parte como de interconsultas, o sea como de médico, puedes ir ahí, de médico a médico, se pasan, pero digamos la manera más pues rápida es acercarte directamente al hospital o por teléfono y ahí solicitar los estudios. Exacto, entonces cualquier paciente oncológico, sin importar la edad, puede acudir al Hospital Ito para recibir este tipo de tratamiento con la medicina nuclear. Exactamente, incluso no oncológico en la parte de imagenología. También ofrece como el servicio de imagen, de que no necesariamente oncológico, por ejemplo, si se quiere tomar una tomografía, una resonancia magnética, una placa de rayos X, pues también está abierto al público. Eso está perfecto, porque bien lo mencionabas ahorita, habemos muchos que necesitamos ciertos estudios como tipo laboratorio y tener la oportunidad de llegar con ustedes, donde evidentemente pues se tiene todo en resguardo, todo con higiene, todo que va a ser de alguna manera un lugar seguro para quienes estemos llegando a realizarnos estos estudios. Sí, claro. Únicamente es la realización de estudios y ya nosotros seguiríamos con nuestro tratamiento y nuestro seguimiento con nuestro médico independiente. Así es, justamente. De hecho, pues el Ito tiene incluso convenios con hospitales donde precisamente van, se hacen el estudio, les dan su interpretación del estudio y pues ya se van con su médico tratante. Claro. O sea, nada más es como para que se hagan los estudios necesarios. ¿Por qué ir al Ito y no a otro laboratorio? ¿Qué beneficios tendríamos o en qué podemos estar ayudando? Principalmente yo creo por el personal. O sea, la verdad es que el personal está muy calificado. Es personal que, llámese técnicos, incluso desde el personal de recepción, del personal de atención al público. Técnicos, enfermeros, la verdad es que se llevan protocolos muy estrictos. En el área específica de medicina nuclear está regida por una comisión que se llama Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Es un también nombre muy rimbombante. Ajá. ¿Y qué quiere decir todo eso? Bueno, esta comisión está ligada a la Secretaría de Energía y es bastante rigurosa en temas de seguridad hacia el paciente. Entonces, pues eso garantiza un estudio de calidad. Efectivamente, y que para ese tipo de estudios también se requiere gran tecnología misma que ustedes cuentan con ella. Claro, de hecho hace un mes, empezamos con un nuevo equipo PET-CT de última generación, que de hecho, pues, si nos tardábamos, por así decir, 40 minutos en realizar un estudio, ahorita con este equipo nos tardamos alrededor de 20, 25 y también, algo muy importante, reduciendo la cantidad de radiación que le damos a los pacientes, que para nuestro público infantil, pues eso es algo que se debe de cuidar sí o sí. Por supuesto, y de alguna manera el saber que aquí en Querétaro también se están recibiendo a varios pacientes de algunos estados cercanos
para recibir estos tratamientos y que en el hito se logra hacer este seguimiento. Así es, porque sí vienen de muchos estados aquí, o sea, por este tipo como de convenios vienen y aquí se les hace el estudio. Sí, son muy buenos. Esta área que mencionas de medicina nuclear, ¿en dónde está ubicada dentro del hospital? ¿No tendríamos que tener nosotros acceso ni nada que ver con el hospital como tal? Sí, de hecho justo se ingresa por la entrada principal, pero lo que sí es que no tendrían acceso directo a esa zona. O sea, exacto. Una vez que llegan, las atiende con mucho gusto nuestro personal de atención al público. Y ellos, pues ya una vez que verifican que, pues que se tenga que hacer el estudio adecuado, pues ya lo canalizan a la zona. Pero mientras, pues digamos que se queda la atención en el lobby, que es la entrada principal. ¿Y qué tipo de estudios son los más frecuentes que solicitan? El PET-CT con algo que se llama Fluor 18-FDG. Esto es digamos, como así lo más vendido, o sea, como lo más común, lo que más solicitan. ¿Y esto para qué es este estudio? Este estudio nos sirve para estadificación de la enfermedad, principalmente nos sirve para ver la respuesta a tratamientos que se han tenido después de una quimioterapia, una radioterapia o una radiocirugía, entonces nos sirve como para seguimiento. Es bien importante mencionar que un PET no nos sirve para diagnóstico, o sea, se piensa que es como para diagnóstico, pero no, o sea, la persona que llega a solicitar un PET es porque ya está diagnosticada con un cáncer o con un padecimiento. Eso es importante súper aclararlo, exactamente. Claro. Y entonces, a partir de ahí, pues a lo mejor lo que se podría llegar a detectar es, o quisieran llegar a saber los médicos, es dónde empezó, a dónde se está yendo, si está teniendo migración. Se puede dar un seguimiento de ese cáncer ya ubicado para poder ver el tratamiento que se llevaría. Exactamente. Ya. O sea, esa es una de las mayores aplicaciones de medicina nuclear, ver el seguimiento de esta patología. Exactamente. Y bueno, también resonancias magnéticas, que estábamos viendo ahorita imágenes de, que esas no necesariamente es para un tema oncológico, se pueden realizar para cualquier situación. Hace rato que hablábamos de la espalda y hernias de disco y demás, también nos solicitan este tipo de estudios. Sí, justamente es para esto, o sea, lo puedes implementar en cualquier tipo de, incluso pues si tiene un dolor de rodilla, algún tipo de estas situaciones, pues una resonancia queda ahí. Exactamente. ¿Habrá que hacer reservación, cita, alguna forma para poder llegar a hacer estos estudios? Principalmente es acercarse con atención al público, la verdad es que la atención es muy rápida, digamos que la agenda, pues no tenemos agenda tan saturada, por lo que se puede acomodar pues a la brevedad su estudio. Exactamente, y bueno, recordar y recalcar que este tipo de estudios no nada más es para médicos, para pacientes con cáncer, sino justo el personal médico está capacitado para poder recibir a cualquier persona, adultos mayores, para poder realizar este tipo de estudios tan particulares como es la medicina nuclear y que bueno, se escucha, como bien lo mencionábamos, muy rimbombante, pero es algo que ayuda demasiado y requiere de mucha tecnología que aquí en el hito se tiene en este Hospital Infantil Teletón Oncológico con el que contamos aquí en Querétaro. Juan Carlos, ¿dónde podemos hablar para poder tener más información? ¿Acudir a dónde? Existe el correo de Hospital Infantil teletón.org.mx y ahí la verdad es que el contacto es muy directo, incluso está la página del hospital y ahí existen los teléfonos, ahí están las ligas para los teléfonos. Perfecto. O siempre es muy recomendable acercarse directamente y en persona, porque muchas veces van con una solicitud y resulta que requieren otro tipo de estudios. Entonces, ahí también nos podrían asesorar. Ahí mismo le pasan la cita al médico y él determina. Excelente, ¿Sale? Pues de verdad muchísimas gracias Juan Carlos Morales, Al físico contrario. médico también por parte del hito, que vino a platicarnos acerca de todo lo que se puede realizar en tratamientos para pacientes oncológicos o no oncológicos en este hospital. Y del otro lado, híjole, yo ya tengo hambre, mi querida Ame, cuéntanos quién está ahí contigo, porque se huele todo riquísimo y es justo de la cocina tradicional queretana. Mati Vargas está con nosotros, cocinera tradicional queretana. Con esto, a ver, atínenle qué es. Mati, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la Mole invitación. queretano con carne de Mole conejo. queretano con carne de conejo. Vean nada más, qué cosa más deliciosa. Mati, cuéntanos, ¿desde cuándo cocinas? Porque esto viene como de generación en generación. Bueno, yo cocino desde los 13 años. Sí. Desde ¿Quién te los 13 enseñó? años de edad. Mi mamá.
mi mamá. A los 13 años ya estaba haciendo mole para los 15 años de mi hermana. Ok, y seguramente tu mamá aprendió de su mamá. De su mamá, igualmente, sí. Y gracias a ustedes, a las cocineras queretanas, no se pierden estas recetas, como muchísimas más que tenemos en el estado de Querétaro, porque hay quien no sabe cuál es la comida queretana. Así es. Hay carnitas y gorditas, es muy amplia. Es muy amplia la cocina queretana. Tú sigues estudiando, Mati, tú estás certificada como cocinera queretana, platícanos un poco. Sí, el Conservatorio de la Gastronomía Queretana y la Secretaría de Turismo se han dado la tarea después de que se instituyó la cocina mexicana como patrimonio intangible de la humanidad, se han dado la tarea de capacitarnos a nosotras las cocineras. Nuestra primera capacitación vino en la norma 1084, que es la norma para las cocineras mexicanas. Esa norma, a ver, traigo aquí mi tumbaburros, Sí, en la norma S184 nos dieron un certificado este año a 30 mujeres queretanas en el mes de abril. Están certificadas y además tú te capacitaste, tomaste este curso para hacer esto que les estaba mostrando que vieron en su pantalla, les platico amigos de radio, son tortillas de sello. Cuéntame, porque tuvimos el gusto enorme de compartir un evento en Nicos, donde los maestros, director del Museo del Pueblito, así es, imparten este curso de sellos para las tortillas, que esto también es una tradición del pueblito. Así es una tradición que viene de varias regiones, desde nuestros ancestros, también, ¿no? Nuestros ancestros, desde los chichimecas, ellos se movieron hacia varios lados. Nos comentaban que cuando la pirámide se abrió, se descubrió, descubrieron algunas tablas que no sabían cuál era su significado. Lo que pasó después, se dieron a la tarea en el museo de ver qué era esa tabla. Después descubrieron que esta tabla era un sello que se utilizaba para hacer tortillas y hacer la tortilla ceremonial. Y ellos se dieron a la tarea de hacer el rescate de estos sellos, que bendecidamente, nuevamente el Conservatorio de la Gastronomía Queretana nos dio la oportunidad y nos está dando en este momento también la oportunidad de ir a tomar los cursos con estos maestros para hacer nuestros propios sellos. Y con esto has viajado a varios lugares, a varios países, llevando parte de nuestra cultura, de nuestra gastronomía. Las cocineras tradicionales mexicanas nos movemos en diferentes ámbitos. Algunas nos movemos en Querétaro, en la República, inclusive en el extranjero. Yo recientemente acabo de ir a Delicias, Chihuahua, a donde llevé el conejo con el mole queretano con carne de conejo y las tortillas de sello. Algunas compañeras llevaron otros productos, que fue garbanzo en amarillo, y algunos tamales ricos también de aquí de Villa Progreso. Sí, bendecidamente, siendo cocineras tenemos la oportunidad de llevar la cocina queretana a todo México y parte del mundo, o más bien a todo el mundo. Y además con mucho orgullo, ¿no? Con mucho orgullo. Es decir, esto es nuestro, estos son nuestras raíces, de esto se alimentaron nuestros antepasados y nosotros lo seguimos utilizando y rescatando en algunos casos, como es los sellos de tortillas. Esto es una maravilla. ¿Tú crías conejos? Yo crío conejos. Somos productores de carne de conejo. Productores de carne de conejo. ¿Qué se puede hacer con el conejo, con la carne de conejo? Lo que quieran. Todo. Puede ser equivalente a cualquier carne. Todo. La carne de conejo es súper noble, es una carne blanca, con un alto porcentaje de proteína y mucho más económica que la carne de res o el puerco. Es equivalente, un promedio, sí, aproximadamente. La producción de conejo, el criar conejos, ¿qué tan complicado, qué tan sencillo es? Para las personas que nos capacitamos es sumamente fácil. El conejo es un animalito muy noble, sí se puede criar en traspatio, mas hace falta que hagamos producciones más grandes porque de verdad lo requerimos. Sí nos hemos capacitado durante años en muchos tipos de manejo, inclusive el manejo de animalitos, manejo de carnes frías y lo que se requiera. Yo creo, Mati, que ahí está el secreto en lo que acabas de decir. Nos capacitamos y esto es para hacer
a lo que usted se dedique. Si va a hacer arroz, capacítese y sea la mejor cocinera de arroz. Si va usted a poner una vulcanizadora, capacítese. En lo que usted me diga, en lo que usted haga, hay que capacitarnos. No es nada más de, ay, lo aprendí de ver. ¿Quién lo certifica a ustedes como Granja de Conejo? Sí, a nosotros nos certifica Senacica. Para lograr certificarnos tenemos que llevar nuevamente una serie de cursos que nos imparte Senacica. Aparte de, nos checan todo, el agua, nos hacen análisis de agua, análisis al personal, nos checan que la granja esté correctamente súper limpia, bien adecuada, bien ubicada, perfectamente, es muy bueno. Claro. Nos hacen hacer bien las cosas. Porque nosotros como consumidores eso nos da muchísima tranquilidad. Claro. Que yo puedo ir y decirte, a ver, quiero mole, vean nada más. Esto que está aquí, que tengo en mis manos, es un mole queretano con carne de conejo, ya listo para comerse. Bueno, está congelado, obviamente. Lo descongela usted, lo calienta, saca unas tortillitas y se lo come. Rico. O sea, ya más fácil no se puede, no le estamos pidiendo que vaya y compre el conejo y no. Está ya listo y así vamos a encontrar hamburguesas. ¿Qué más? ¿Qué más haces? Conejo en salsa morita, conejo en salsa verde, podemos hamburguesa, tinga de conejo. ¿En dónde podemos conseguir todos estos productos? Déjenme decirles que me estoy tomando un agua de guayaba y se llena de orgullo. Y decía, es de mi árbol, yo lo sembré y esto es sabe diferente la guayaba recién cosechada. Sí, esto es una delicia. Por la mañana. Cuéntanos en dónde podemos conseguir la carne de conejo. La carne de conejo la pueden conseguir con nosotros al teléfono 773-127-4213 o conmigo Mati Vargas 442-161-2116. Les repito el teléfono, 442-361-2116. Ahí está en sus pantallas, 442-361-2116. Y la granja se llama Granja Don Andresito. Granja Don Andresito, que está a 1 kilómetro de la carretera en la comunidad de La Palma, municipio de Pedro Escobedo, Querétaro. Comunidad de La Palma, municipio de Pedro Escobedo, en Querétaro, que estamos a 25 minutos, media hora. 25 minutos. 25 minutos. Más o menos. Y atención, yo sí les quiero pedir, restauranteros, porque ahorita hablábamos en el corte, la nobleza para digerir la carne de conejo. Claro. O sea, la digieres más rápido y ya me estaban explicando cómo se deshace toda esa cadena que tenemos en el cuerpo, los aminoácidos para poder digerirla mucho más sencillo. Y otra de las ventajas que me dices que adquiere el sabor, o sea, no es un sabor fuerte el sabor de la carne. Noble, es muy suave. Entonces, si le ponen mole rojo, pues vas a ver a mole rojo. Si le ponen mole verde, si le pones salsa, mole verde. Como así lo que usted quiera, se va a adaptar a la salsa que le pones. A la salsa que le pongas. Esto es una delicia y yo te quiero agradecer, Mati, que nos hayas traído esto, pero sobre todo que rescates estas recetas, que no se pueden morir, recetas de la cocina tradicional queretana. Muchísimas gracias. A tus órdenes, muchas gracias. Estamos de vuelta. Ya casi viernes chiquito para el día de hoy y gracias también a todos los que el día de hoy se sumaron con nosotros, nos acompañaron en radio, en televisión y también vía streaming en www.rtq.mx y recordarles nuestras redes sociales para que también nos sigan. A mi querida Amelia Cove, la encuentran como En Confianza con Amelia y a una servidora como Ara Rangel Oficial, Instagram, Facebook y también nuestros canales de YouTube. Ahí estamos súper contentas de recibirlos a cada uno de ustedes, sus comentarios y demás. Mi querida Ame, que disfrutes de este viernes chiquito. Muchísimas gracias, Sara, gracias a todos los compañeros de trabajo que hacen posible este esfuerzo, gracias a ustedes que nos ven, nos siguen, nos oyen, de verdad son el motor principal de nuestra existencia, ese motivo por el cual nos levantamos aún con frío, dijo Ara, que la sábana y las cobijas les decían, no te vayas. Sí, te querían endulzar el oído, pero no, aquí estamos con todo y frío. Que tengan ustedes un día maravilloso. Mañana ya es viernes, si lo permiten, aquí estaremos 8:30 de la mañana para seguir platicando muy en confianza. Lindo día. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.